Ya, nos tocó quitarle la esta Después hacemos para que te escuchen. otro video. Aquí te están escuchando en Instagram. Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan? Sí, creo que ya te Bueno, escuchan. Creo que sí, esperemos que reaccionen. buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase, se puede decir, de Academia de Líderes Emprendedores. Hoy tenemos un tema muy interesante de cómo utilizar el podcast como herramienta digital, como emprendimiento digital. Y para eso, pues, el día de hoy traemos una invitada muy especial que se llama Lina Sierra. Ella tiene un podcast muy, muy interesante en una plataforma que ya ella les va a explicar, que se llama SoundCloud. Ella sube todo su repertorio ahí. Tiene una marca que se llama Sharp Radio. Ya nos va a comentar también qué significa Sharp Radio y a qué se dedica. Entonces, démosle la bienvenida a Lina. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y aportarnos tu conocimiento, Lina. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, gracias a ti por invitarme, pues con la expectativa de que puedan aprender muchas más cosas desde el punto de vista de la experiencia y de lo que yo ya he logrado hacer. Bueno, como dijo Sergio, yo tengo una emisora online, se llama Share Radio. Nació de una idea que tuve a raíz de que yo estuve viviendo en Alemania y me di cuenta que los medios de comunicación no eran como muy explícitos en la información. Sin embargo, yo todavía no había comenzado a estudiar comunicación social. Entonces lo que hice fue como mirar qué estrategia me podía servir a mí para que las personas que van a otros países tuvieran como la información, en este caso de Colombia. Y pues siempre tuve esa idea, la junto con otra idea que tuve cuando estaba más pequeña, que era tener una emisora online. Y pues dije online porque pues tener una emisora es bastante costoso, pero pues decidí aprovechar todas las herramientas que nos brinda ahora el internet para poder llegar hasta allá. Entonces, cuando yo vi que el internet ofrecía como tantas cosas en las que yo no tenía que invertir demasiado dinero, cosas que yo podía aprovechar sin necesidad de gastarme tanta plata, pues dije, bueno, aquí puedo hacer muchas cosas. Entonces, yo aproveché todo lo que es desde la universidad, todo lo que me enseñaron en la universidad, todos los recursos que los profesores podían darme, fueron los que yo utilicé. Entonces comencé a usar plataformas como SoundCloud, que era en ese momento la más popular y sin embargo todavía no tenía mucha fuerza. También nos enseñaron a utilizar pues lo que ya conocemos comúnmente, que es YouTube y pues Facebook, y en ese momento Instagram no era tan popular. Entonces, a partir de eso nos enseñaron algunas cosas que de pronto no son tan técnicas, pero que uno siempre debe tener en cuenta. Y comenzamos a crear los podcasts de temas libres, y después sí, ya como con más experiencia o como más razones, empezamos a tomar otros temas, y de ahí fue que yo tomé la decisión de crear el podcast de Share Radio. Entonces, pues yo les traje por acá unas diapositivas, ya se las comparto, están por acá. Genial. Mientras tanto, no sé, alguno tiene una pregunta, Bueno, algo que quieren saber. Ma- María Camila, tú me habías dicho que estudias algo de comunicación social, ¿verdad? Sí, yo estudio comunicación, pues estudié comunicación y me gradué en el 2017 y ahorita estoy haciendo un curso en el locutorio. Genial. ¿Cuánto llevas? Ya estoy como por terminar, es un mes y medio en el locutorio y bueno, pues ahorita estoy como tratando de iniciar con mi podcast. Quiero primero aprender mucho y por eso pues me parece muy útil esta reunión. También fui hace una semana a Podcast Day de Colombia, que fue muy interesante. Fueron muchas como personas del extranjero, de México, de Londres, como
a contarnos sus experiencias y pues primero que todo quiero como recoger mucha información para lanzarme con el podcast. Genial. Y México es una potencia en podcast tremenda, ¿no? México Bastante y Chile grande. son súper buenas, sí, potencias ahorita en podcast en Latinoamérica. Y Colombia también. Sí, sí. Y bueno, la Ya, idea es ya. que aprovechemos eso precisamente en este momento que está en auge, porque, bueno, es algo que si lo decimos así, se está poniendo de moda. Entonces, la idea es atraer el público. Entonces, bueno, vamos a comenzar con qué es un podcast. Técnicamente, un podcast es la distribución de archivos multimedia en un sistema de difusión. Puede ser en radio o en televisión. Lo que más conocemos es la radio, ¿sí? Que es como lo que más se asemeja a lo que vamos trabajando en el podcast, pero también se puede hacer en televisión. Entonces el concepto está ligado a las dos cosas. Y pues coloquialmente también pueden ser episodios de programas disponibles en internet. Es decir, ustedes pueden grabar algo que quieran mostrar en algún momento y puede que ustedes quieren que la atención sea en ese momento que lo están transmitiendo. Sin embargo, pueden aprovechar que pueden grabarlo en formato podcast y la gente va a entrar a mirar qué es lo que ustedes están haciendo. Entonces, perdón. ¿Cómo funciona? Se me devolvió. Por acá. Entonces, ¿cómo funciona? Técnicamente, pues funciona a través de la difusión de contenido en internet, como ya les dije, sea para radio o para televisión. Y es un contenido descargable que cualquier persona puede escuchar en cualquier momento. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un podcast de esta reunión, simplemente lo único que tenemos que hacer es grabarlo en la plataforma de nuestra preferencia y promocionarlo para que la gente llegue a escucharlo y lo puede hacer en cualquier momento, ya sea que esté, no sé, manejando o esté cocinando o esté haciendo cualquier otra actividad. Y eso, digamos que de cierta forma ocupa el lugar de la radio, aunque nunca será lo mismo, pero digamos que es una transformación que sufren los contenidos en internet. Para eso tenemos que tener en cuenta que existen unas características que tiene el podcast, como la de difundir contenidos de forma simple en cualquier plataforma, en este caso en las aplicaciones que tenemos, y también que permite dirigirse a un público en específico. Sin embargo, nosotros podemos hacer un contenido que bien sea para personas que son nuestro público objetivo, también puede ser para cualquier otro tipo de persona, ¿sí? Es decir, si yo hago un podcast que sea para, no sé, para personas que les gusta la cocina, también tengo la posibilidad de que no solamente les llegue a esas personas que están interesadas en el tema de la cocina, sino a personas que de pronto nunca han tenido relación con la cocina y ahí van a llegar. Lo importante del podcast es que tenga un contenido para ustedes y se utiliza una técnica que en el marketing se llama inbound o la contraria que se llama outbound. El inbound es atraer a la gente a través de todo el contenido que se tiene en esa producción que ustedes están haciendo, ya sea visual o sea radial, en este caso, para que la gente llegue hacia ustedes. El outbound es la publicidad invasiva, a la que de pronto nos estamos acostumbrando. Entonces, de pronto llegamos a ver esos banners que nos ponen en los videos de YouTube, o cualquier otro tipo de publicidad que nos, digámoslo así, nos bombardea todo el tiempo, que está ahí, compra, o vende, o utiliza esto. Ese es el tipo de estrategia que ustedes pueden utilizar también, aunque tiene que ir ligadas a otro tipo de estrategias también, que les van a potencializar a ustedes todo lo que están metiendo
en el contenido del podcast y lo que están haciendo en una estrategia de marketing. Entonces, bueno, otra característica es que por lo general no incluyen esa publicidad de la que estamos hablando, pero la atracción de ese contenido va a ser que en algún momento ustedes puedan meterle la publicidad, y ese es el punto como más importante en el que ustedes ya pueden ver que la estrategia que están implementando es rentable. Y obviamente la idea no es saturar al público, porque muchas personas dicen como, sí, está genial, pero no quiero tanta publicidad. Entonces la idea es combinarlo con otro tipo de estrategias en marketing para que no sea invasivo, o sea, el outbound, y que las personas lleguen a ustedes sin necesidad de estar persiguiéndolas. Y bueno, y lo más general es que igual permite escoger temas que son preferidos por el público. Entonces, si ustedes quieren hablar de música, si quieren hablar de carros, si quieren hablar de, no sé, de su propio trabajo, entonces ustedes lo que pueden hacer es dedicarse a conseguir personas que estén interesadas en su trabajo. Entonces, por ejemplo, eso es lo que hacemos en Sharp. La idea de Sharp es que sea un puente cultural entre las personas, entre los extranjeros que están viviendo aquí en Colombia y los colombianos que están viviendo en otros países. Entonces, nuestro podcast está dirigido a personas que les gustan los temas culturales. Entonces hablamos de música, hablamos de artistas, hablamos de todo lo que se relaciona con cosas que nosotros creemos que están cambiando el mundo. Nuestro eslogan es precisamente ese, cambiar el mundo. Nosotros creamos ese eslogan a partir de la idea de que cada persona puede hacer un cambio interior, y si el individuo va cambiando, el resto de la comunidad va a cambiar sola, porque muchas veces pensamos que el cambio de una sociedad es hacer esto y ya todo va a cambiar, o que vamos a subir un político a un cargo súper especial y resulta que aunque le dimos el voto y la confianza y todo, nunca pasó. Pero si nosotros hacemos un cambio desde nuestra perspectiva y desde nuestra mente y empezamos a dar ejemplo, entonces vamos a encontrar más personas que lo van a repetir, y eso va a generar el cambio. Entonces nuestros podcasts se direccionan a las personas que realmente quieren tener un cambio, y no solamente un cambio grande, sino cambios pequeños. Por ejemplo, hemos hablado con músicos que de pronto, no sé si en otros países suceda, pero aquí en Colombia pasa mucho, que les tienen que pagar a las emisoras para que ellos puedan reproducir sus canciones. Y pues eso es una cosa injusta. Entonces nosotros lo que hacemos es como tratar de darles a ellos un espacio para que ellos puedan decir, uy, acá me permitieron programar mi canción, no me pidieron nada, que es como la naturaleza de la radio, que es lo que nosotros también utilizamos ahí. Hasta aquí, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Me escuchan? Ok. Listo. Entonces, hay cuatro aspectos diferenciadores que los van a hacer potencializar el uso del podcast en el marketing como tal. El primero tiene que ver con aprovechar sus características diferenciales. Es decir, que aunque ustedes estén haciendo un tema que sea común para muchas personas, es decir, por ejemplo, el de la música, pues mucha gente habla de música, ok, pero ustedes tienen un componente diferenciador que hace que esas personas que los van a escuchar los escojan a ustedes por sobre las otras producciones que hayan, sobre los otros podcasts que existan, y ustedes siempre los van a preferir por eso, porque se diferencian, porque ustedes ponen algo que de verdad hace que la gente se mantenga ahí. La idea es que el podcast también sea algo complementario. Entonces, lo pongo desde el ejemplo de Sharp. Nosotros hacemos programas en el que entrevistamos a alguna persona o hablamos de cierto tema, y ahí
nosotros lo que vamos a hacer es contarle a la gente, bueno, estamos hablando de esto, lo hacemos así, lo hacemos así, ok, listo, perfecto. De pronto, porque como en temas de medios de comunicación los tiempos son tan limitados, entonces lo que tenemos que hacer es que el podcast lo podamos aprovechar de tal manera que podamos decir cosas que tal vez no pudimos decir durante la transmisión del programa, o que también podamos aprovechar el recurso de que hayan preguntas que de pronto no se pudieron solucionar en un programa. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo un programa en vivo y abrimos una sección en la que la gente quiera hacer preguntas. Entonces decimos, bueno, ¿quién más tiene una pregunta? Y las alcanzamos a resolver, pero quedan 2 o 3 preguntas en el tintero. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer con el podcast? Vamos a coger esa información que tenemos o esa información que nos pidieron y la vamos a plasmar ahí para que las personas, cuando quieran entrar a escuchar ese tipo de podcast, ya tengan la información y no tengan que depender de una transmisión, que es siempre el objetivo del podcast. O sea, recuerden que el objetivo del podcast es que la persona lo pueda escuchar donde quiera y como quiera y cuando quiera, desde el computador, desde la tablet, desde el celular o cualquier dispositivo que tenga a la mano y que le permita reproducirlo. Eso también hace referencia a la retroalimentación, que es de lo que les estoy hablando, y podemos tener colaboraciones con expertos. Entonces, ya sea expertos en el tema que estamos tratando o expertos en el tema del podcast. Aquí yo quiero hacer una aclaración, y es que digamos que los expertos que están ahorita en el podcast son más que todo personas que ya llevan muchos años haciéndolo y que nos están dando como más herramientas, como ejemplos de lo que debemos hacer, de lo que no debemos hacer, aunque el podcast tiene un marco bastante libre. Es decir, nosotros podemos decir cualquier cosa, podemos hablar de cualquier cosa, podemos tratar cualquier tema, pero hay ciertos parámetros que se deben cumplir. Entonces eso ya va a depender de lo que ustedes quieran incluir dentro de su producción de audios o bueno, de videos en lo que se relaciona al podcast. Bueno, ¿por qué trabajar en el formato podcast? Primero porque es un tipo de contenido sencillo. Entonces, aquí podemos hacer un ejercicio introspectivo en el que podemos decir, ok, ¿yo qué escucharía? A mí sí me gustaría escuchar esto, a mí cómo me gustaría escucharlo. Y depende de eso, nosotros vamos a sacar como una lista de cosas que nos gustaría que pasaran en eso. Nosotros como radio lo utilizamos de esa forma y lo que hacemos es que las personas lleguen a esos podcasts y nos digan, listo, a mí me gustó esto, quiero seguir hablando de esto, me parece genial, esto me parece aburrido, la verdad, yo prefiero cambiar de tema o alguna cosa así. Y esto nos hace que el contenido siempre sea sencillo para el oyente. Recuerden que uno no vende cosas que tal vez no compraría, ¿cierto? Entonces a la hora del podcast nosotros tenemos que hacer un podcast que nos guste a nosotros, pero que también sea amigable con el resto de la gente, porque muchos temas que nos gustan no son los mismos temas que les van a gustar a otras personas. Y claramente es una forma sencilla y rentable para poder generar ingresos. Lo bueno de este tema ahorita es que como no tiene tanto auge, como no está tan de moda, o sea, se está poniendo de moda hasta ahora, la competencia no es muy grande, entonces tiene mayores ventajas repetitivas. Es decir, que nosotros no vamos a encontrar 50 hablando del mismo tema y bombardeándonos con las mismas clases de publicidad, sino vamos a encontrar 2 o 3 con los que nos podemos aliar también y podemos hacer un contenido interesante. Entonces la idea es hacer como alianzas estratégicas con personas que realmente nos están aportando desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del contenido, para llegar a las personas de una forma más completa. La idea aquí siempre es tener una buena calidad
de lo que estamos promocionando. Igualmente el podcast es un producto. Como producto tenemos que tener en cuenta que necesitamos una calidad sonora buena, que necesitamos una calidad de contenido, porque pasa que en muchas ocasiones hay personas que hacen podcast que ni siquiera saben que están haciendo un podcast, pero la información que están dando de pronto no es muy relevante, ¿cierto? Entonces puede que tengan el super micrófono, el super computador, super todo, pero el contenido la verdad no es interesante. Entonces tenemos que tener en cuenta que es un conjunto de elementos que nos van a dejar que las personas lleguen a nosotros y, digámoslo así, bueno, podría utilizar de pronto una palabra que se malentiende por su significado social, pero digamos que eso es algo así como manipular las cosas para que la gente pueda escuchar algo que yo quiero que escuchen, de manera que sea como algo libre, ¿sí? Cosa que no puedo hacer en televisión o cosa que no puedo hacer en la radio directamente porque de pronto me van a censurar. Entonces, ese serían los ideales y las razones por las cuales podemos trabajar en el formato podcast. Es más, si no queremos hacer radio, pues podemos hacer televisión, y eso hace también que las personas tengan como más interés, porque la verdad es que lo visual atrae mucho más que lo auditivo, pero hay personas que no saben potenciar esas cosas. Entonces, si ustedes quieren hacer un podcast de televisión, también pueden tener las mismas características y pueden tener las mismas opciones y pueden llegar precisamente al punto que ustedes quieren, que es que la gente los escuche. ¿Alguna pregunta? Genial, Lina. Espérame, nos quedan 10 minutos. Esta videoconferencia tiene un tiempo de 40 minutos, pero en el caso dado de que se llegue a cortar, pueden volver a ingresar con el mismo link si no hemos terminado, ¿vale? Pues quería preguntarte, Lina, ¿qué herramientas? Bueno, ahí veo que pusiste la diapositiva de qué apps recomiendas, qué herramientas nos recomiendas para poder hacer podcast. Bueno, hablando de eso, yo creo que siempre es importante tener en cuenta que todas las aplicaciones que nos están dando una función gratuita tienen un límite específico de tiempo. Entonces nosotros lo que tenemos que pensar realmente antes que en las opciones que nos dan es en yo cómo voy a manejar realmente ese tiempo, porque hay aplicaciones que nos dan 1 hora o 2 horas y uno dice, bueno, 1 hora o 2 horas es suficiente, pero tal vez no, porque como estamos grabando tanto contenido y todo es tan constante, obviamente se nos va a llenar. Entonces creo que la principal característica que uno debe tener en cuenta a la hora de escoger una aplicación es precisamente el tiempo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que en un podcast podemos hablar de lo que queramos, cuanto queramos. Ahí sí ya el público es el que va a escoger si quiere escuchar 23 minutos, 40 minutos, 1 hora, o si quiere escuchar 3 minutos o 1 minuto, o bueno, lo que quiera escuchar. Una de las que yo más recomiendo, que me parece mucho más completa, es Speaker Studio, que obviamente está disponible en iOS y en Android, y le permite crear al usuario un programa de radio. Entonces esto ya nos da dos cosas. Entonces no solamente estoy creando mi podcast, sino que si en algún momento yo quiero volver esto una emisora, lo puedo hacer perfectamente. Pero entonces también tenemos que tener en cuenta la cuestión del tiempo, para que no se nos vaya a colgar o para que no se nos vaya a caer, y obviamente el uso del internet y de los datos. Por ejemplo, este tiene la posibilidad de combinar los efectos de sonido y de música, entonces es mucho más atrayente para las personas si están escuchando no solamente mi voz, porque puede que todo el tiempo la voz canse, sino que van a escuchar algunos efectos que van a ser muy chéveres y le van a traer más la atención hacia lo que ustedes están escuchando, sobre todo si el contenido suele ser muy largo.
Otra de las recomendadas es Anchor. Es muy parecida a la anterior y también está disponible en Android o en iOS y les permite distribuir el audio en todas las plataformas y no solamente en esa plataforma sino en las otras. Entonces pueden ustedes utilizar ese, pero pueden pasarlo perfectamente a SoundCloud y ahí también igual los va a reproducir. Y también lo pueden usar desde el computador, que bueno, a veces por facilidad utilizamos el celular, pero muchas veces tenemos que trabajar desde el computador. Entonces, otra de las cosas que digamos que hay que tener en cuenta es que la intención del podcast es lo que más vale. Porque muchas personas se preocupan por tener un buen computador, un buen micrófono, una buena red, pero no se preocupan realmente por lo que están haciendo en el podcast. Entonces, nosotros podemos tener un celular sencillo, un computador sencillo, pero que la idea es que tenga una buena transmisión de audio, que es lo que más necesitamos, o bueno, bien sea video, si vamos a hacer un podcast en video, para que las personas que vayan a estar escuchando eso, pues se sientan mucho más cómodas y digan, listo, yo lo puedo poner en mi sala y lo puedo escuchar en la cocina y se escucha genial. Esos aspectos técnicos creo que son como los más importantes que hay que tener en cuenta. ¿Alguno tiene una pregunta? Acá nos pregunta Lena. Hola Lena, un saludito. Ella está en la ciudad de Cali. Sí. Nos pregunta que si estas apps son totalmente gratuitas. Sí, estas que estoy haciendo la mención son totalmente gratuitas. Digamos que el único limitante es precisamente el tiempo. Pues porque a muchas aplicaciones no les conviene que a uno tenga como el acceso tan libre, porque pues obviamente no van a generar ganancias. Pero lo que nosotros podemos hacer es competir desde el punto de vista de la creación del podcast. Entonces vamos haciendo podcast y vamos atrayendo a la gente. Entonces ayer tenía 2 usuarios, mañana tengo 5, pasado mañana tengo 10 y eso es lo que nos va a dar precisamente como el respaldo, sobre todo en la web, para seguir trabajando. Genial. Yo creo que ahorita se nos va a cortar por si no alcanzamos a resolver para que nos volvamos a conectar. Okay. Y al final les tenemos un regalo para los que están aquí en la ciudad de Bogotá. Tenemos un regalo muy importante. Y pues para los que están en otros países, próximamente se viene algo también chévere. Ya les vamos a contar de qué trata. Entonces acá Lena nos escribe también, espérame, ya te leo. Dice, para iniciar, ¿con qué plataforma debemos, o qué recomiendas? ¿Qué plataforma para iniciar? Para iniciar, creo que la más sencilla es SoundCloud, porque ya tiene mucho respaldo, ya tiene, pues digámoslo, como decimos acá en Colombia, pues tiene como cancha ya. Muchas personas la conocen y sobre todo en el ámbito internacional es muy conocida. Entonces, si ustedes hacen algo en SoundCloud, es más fácil que, por ejemplo, personas de Estados Unidos lleguen a escucharlo. Es mucho más fácil que, por ejemplo, tener cualquier otra aplicación. Las que yo les mencioné ahorita también son conocidas en Estados Unidos. Sin embargo, es como cuando a uno le dicen, bueno, ¿qué red social le gusta? No, a mí me gusta Facebook. Y entonces uno dice, bueno, entonces conéctese por Facebook. Digamos que eso es lo que le pasa a SoundCloud, que es como la más familiar para el resto de las personas. Y les permite a ustedes hacer lo que quieran. Les permite también hacer la grabación del podcast y la transmisión de emisoras, por ejemplo, que es lo que nosotros a veces también utilizamos dependiendo del tiempo o de los recursos que querramos usar. Genial. ¿Alguien más tiene otra pregunta? María Camila, creo que estabas ahí. No, pues, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos.
Bueno, no, yo quería complementar lo que acaba de decir Lina con lo que yo vi en el podcast, que era Sí, que acá también Google Podcast es muy famoso, o sea que lo que nos recomendaban era que muchas veces creíamos, no sé, que Spotify era el mejor, y nos mostraron una gráfica en la que es el menos escuchado en podcast por lo ujú, difícil que es encontrar un podcast ahí. Entonces pues como que nos recomendaban lo mismo que dijo Lina, y es jugar, no sé, digamos aquí en Anchor, que es lo que tú nos dices, jugar con las diferentes plataformas, entonces ponerlos en Google Podcast, en Apple Podcast, en SoundCloud, también en Spotify, porque pues así podríamos llegarle a un mayor público y no quedarnos solo con una plataforma, sino tratar de como jugar con pues, las diferentes plataformas que nos dan, y pues que son gratis y son fáciles de usar. exactamente. Total. Genial, genial. Sí, de hecho, hay Entonces, pues por ahora no me he arriesgado a grabar. Ya tengo como el diseño pues que va a ir en Instagram y eso como para promocionarlo, por así decirlo, y el primer capítulo, pero todavía no me he arriesgado como a grabarlo. Ok, ¿y por qué no te has arriesgado? ¿Qué te detiene? No sé, como que a veces me da como miedo que no sea original o así, o sea, como sí, como los miedos que todos tenemos. Sí, Y realmente yo no lo hago como por tener seguidores. Bueno, también obviamente eso a largo plazo sería chévere, pero no sí, es mi objetivo. Mi objetivo es como entrar en el mundo de la locución, del radio, que también me pueda servir en un futuro como un reel para radio o algo así. Y pues nada, y jugar y divertirme, y tener como algo chévere que hacer durante el día. Pero pues igual los miedos están ahí, entonces como que he tratado también de informarme mucho y no hacer algo por hacerlo, sí, sino como ir a tener este tipo de encuentros, como para saber bien qué es un podcast y no hacer, digamos, porque es muy diferente, eso no lo explicaban ese día también en la conferencia, es muy diferente un programa de radio, un podcast, entonces no ujú, caer en ese error, pues no es lo mismo. sí. Como informarme y tener más herramientas para ya arriesgarme y pues hacer algo muy bien hecho. Claro, igual a mí me gustaría como, pues como hacerte la invitación para que lo hagas. En algún momento yo también pensé eso y yo decía como no, pero yo de pronto no tengo nada interesante que hablar. Y la verdad es que yo comencé a hacerlo desde un tema que me parecía importante, no tanto como mandándolo al pensamiento de que no es interesante, sino al pensamiento de que realmente las personas tienen que saber de lo que yo estoy hablando porque es importante. Entonces, eso hizo que yo me lanzara al agua. La idea es que tú te lances y que lo comiences a hacer. Durante la marcha vas a ir aprendiendo. Entonces tú haces tu primer podcast y dices como, bueno, hoy hablé de tal cosa. Y después te vas dando cuenta que hay otras cosas que puedes meter, que hay otras cosas que tienes que sacar. Y la retroalimentación de la gente te va a ayudar a quitar esos miedos precisamente. Entonces ellos son los que te van a decir como, oye, chévere que hablaras de tal cosa, o oye, ¿te parece que hagamos esto? O de pronto te proponen una alianza o cosas así. Y así esos miedos van a desaparecer y tú vas a lograr como estar tranquila, sobre todo ahora que de pronto no es tan común. Entonces, Sí, lánzate, dale de una, no te preocupes por cosas que de pronto no son tan importantes ahorita, preocúpate más bien como por que, digamos que técnicamente el celular o el computador resista y tú puedas hacer algo que tú quieras que la gente escuche. Me parece y que es como importante. muchas gracias. Y yo me voy a arriesgar, eso sí lo tengo claro. Dale, Gracias. hazlo porque igualmente uno a veces pierde mucho tiempo pensando en si sí, si no, si será que esto está bien, será que no, y la verdad
a veces a la gente, pues, o sea, lo digo también como por experiencia, uno a veces se queda como con esas cosas y a veces a la gente ni siquiera le interesa eso, porque estamos como tan inmersos en todo eso que tienes que hacerlo bien, que tienes que ser perfecto, que tienes que salir en cámara y tienes que estar divina o tienes que tener una voz súper espectacular para que la gente te escuche. Y la verdad, pues es chévere, es agradable, pero no es tan importante. Entonces, si tú tienes la habilidad y tienes la pasión sobre todo para hacer las cosas, hazle de una y verás que vas a conseguir muchas cosas y vas a conseguir también beneficios a largo plazo, que son los seguidores, el respaldo, y vas a poder volverlo también una herramienta rentable, que es la idea de esto, ¿no? Que lo que tú sabes hacer sea algo con lo que tú puedas vivir. Sí, Lina, muchas gracias. Cuando tenga mi primer capítulo lo compartiré. Claro que sí, sí, igual si alguno de ustedes necesitaba algo, de pronto alguna asesoría o alguna cosa, por pequeña que sea, también me pueden contactar y de una yo les ayudo con lo que necesiten. Claro que Gracias. sí, ¿Cómo que te eso... encontramos en redes? Bueno, por la emisora nos encuentran como @shareradio.co, es que yo lo digo en inglés y me enredo, y a mí me pueden encontrar en Instagram como Lizzy Rocker, pero igual, bueno, se los dejo por acá escrito para que lo vean. Y sí, ahí me escriben o me mandan un mensaje o lo que quiera. O también pueden tener ahí el contacto con Sergio y Sergio nos redirecciona, ¿cierto? Sí, así es. No, igual pues también quería comentarles eso, que por parte de Academia de Líderes Emprendedores, pues es un proyecto que nació precisamente para difundir todos estos temas de emprendimiento. Acá no solamente hablamos de este tema, sino de mucho más, liderazgo, de coaching, de emprendimiento, todas estas cosas por si les interesa también estar en las próximas sesiones y participar de ellas, ¿no? Por ejemplo, pues María Camila, tú que decías que a veces te da miedo, a todos nos da miedo, y precisamente mi labor como life coach es guiar a las personas para que puedan trascender sobre ese miedo y puedan tomar acción, ¿sí? Entonces, si necesitas algo de eso también, pues cuenta Gracias. con Lina. Y pues acá tengo un testimonio de una amiga, pues ella está trabajando, ahorita no nos puede hablar por micrófono, ella es Michelle, y Michelle es una chica de Ecuador que trabaja para una entidad del Estado en su país y ella es coach ontológica, ¿sí? Ella ahí nos está saludando por el chat, hola Michelle. Hola. Y ella quería pues emprender sus conferencias y tenía mucho miedo a lanzarse hace un tiempo y dio la casualidad de que llegó aquí a los Zoom de la Academia de Líderes Emprendedores y después de como 4 meses empezó a potencializar toda esa información que tenía y la empezó a compartir. Ahora es muy conocida en su país y hace un programa de radio donde impulsa a las personas por medio de la programación neurolingüística, las empodera para que también tomen acción y eso me llena de mucho orgullo. También hemos capacitado a personas en México por medio de esta plataforma, personas que trabajan en redes de mercadeo y tienen mucho miedo a hablar público, que tienen miedo a hacer una presentación uno a uno, una presentación virtual, y con ellos también hemos tenido buenos resultados. Actualmente tenemos una página web que se llama www.academiadelíderesemprendedores y ahí tenemos una información de cursos digitales donde las personas pueden aprender de diferentes temas y además las personas que compren algunos cursos que son pagos los pueden comercializar y ganar dinero también por ahí. Entonces, los que puedan, échenle un vistazo a academiadelíderesemprendedores.com y ahí van a encontrar toda la información. También pues con Lina estamos asistiendo, ahorita pues Lina no va a poder asistir porque se va para México, va a tener allá... Vamos a grabar, vamos a hacer contenido desde México.
Pero ya que te interrumpo, aprovecho para decirles, si de pronto ustedes quieren hablar de lo que ustedes están haciendo, o quieren participar en una entrevista, o conocen personas que quieran o que necesiten el espacio abierto, me contactan también. Nosotros hacemos entrevistas obviamente para radio, para el canal de YouTube y pues para los podcasts. Entonces, si quieren hablar de lo que ustedes hacen o de lo que otras personas hacen y que les parece que de verdad vale la pena mostrar lo que están cambiando el mundo, también no duden en decirme, y cualquier cosa hacemos, porque pues estamos para ayudarnos, y eso hacemos los emprendedores. Exacto. Y pues la sorpresa que les tenemos a las personas que estén aquí en Bogotá es que se está lanzando un club de oratoria. Tenemos una sesión gratuita que regalamos junto con Camilo Rodríguez, que es una de las voces de doblaje pues más conocidas acá en Colombia. Él ha hecho la voz de Toretto en Rápidos y Furiosos, ha hecho la voz del Socio, un programa de negocios que se da por History Channel, ha hecho las voces de comerciales acá de Seguros Bolívar, y muchas más, ¿no? Él es actor de doblaje y actualmente tiene una academia con el Club de la Oratoria en compañía de Andrés López, que es otro actor de doblaje, y los queremos invitar a la sesión gratuita que se realiza en el WeWork de la calle 100 con 19, ese es nuevo, y están totalmente invitados las personas que quieran asistir a potenciar su comunicación y su vida, porque el lema de ellos es potencia tu comunicación, potencia tu vida. Entonces, pues María Camila pues ya había informado y ella nos va a acompañar el martes. Sí, yo feliz, allá estaré, muchas gracias. Genial. Nos va a acompañar. Ayer estuvimos con Lina y con otras personas ahí en el club. Es algo muy interesante porque entre todos lo que decía Lina ahorita del podcast, que te lanzaras, que tu mismo público te va retroalimentando, eso mismo hacemos allá, pero entre todos los que queremos ser comunicadores o comunicar un mensaje de forma eficiente, ¿no? Nos retroalimentamos entre todos. Entonces es una experiencia muy, muy, muy chévere. Los invitamos a todos. Cuando se termine esta conferencia, los que estén interesados o las que estén interesadas me escriben por interno y agendamos la cita con sus datos, ¿vale? Y Lina, muchísimas gracias por habernos compartido toda esa información. Yo sé que tiene mucho más conocimiento más adelante. Cuando estés en México nos vas a compartir también mucha más información de la que puedas aprender. Esa es la Muchísimo, idea. Claro que sí. Vamos a estar cubriendo un evento que es súper chévere. Bueno, a mí me gusta el rock, entonces es un evento de rock, pero lo voy a hacer desde el punto de vista de la comunicación. Entonces, para que estén súper pendientes, y ahí podemos sacar muchas cosas. Vuelvo y les digo, pueden contar conmigo para lo que necesiten. Cualquier asesoría, por pequeña que sea, pregunta, por tontica que parezca, háganla, que de verdad es la única forma en la que nosotros podemos ayudarles, y pues también ayudarnos entre todos. Entonces, para lo que necesiten, aquí estoy. Así es, nunca dejamos de aprender. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a María Camila, a los que están en Instagram. Lena, aquí hay mucha gente en Instagram. Sonia es una gran influencia también de emprendimiento. Ella tiene su propio emprendimiento ahorita de redes de mercadeo y está en busca de toda esta información para su equipo. Entonces, un saludo. Si quieres decir algo, Sonia, bienvenida. Abre tu micrófono y coméntanos un poco de ti. Si estás por ahí. Diana también, saludos. Hola, pues bueno, ahorita estoy acá con mi nene y me está como este tipo de espérame. No te preocupes, no hay problema. No, tranquila. Encantada de compartir, de escucharlos. Sí, mi amor, dame un momento. Nada, súper seguir compartiendo con ustedes, grandes en conocimientos, cosas súper chéveres.
como decía Sergio, pues estoy emprendiendo, entonces se pueden hacer cosas bastante interesantes. Y pues nada, totalmente agradecida con ustedes por el tiempo dedicado y por la invitación. Bueno, con Y mucho gusto. estás invitada con tu equipo también al club de laboratorio, entonces me avisas cuándo puedes ir, los martes o los jueves a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado, los esperamos también en los videos que hagamos en Academia de Líderes Emprendedores por YouTube. Vamos a estar ahí haciendo cosas con Lina que nos va a ayudar a hacer una parte de producción y pues nada, estén pendientes de la lista de difusión que por ahí les vamos a estar enviando constantemente información para retroalimentar sus emprendimientos y un gusto pues haberlos tenido acá. Muchísimas gracias Lina y a todos tus Vale, seguidores con en gusto. Instagram. Que estén muy bien y nos veremos en la próxima conferencia. Vale, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, gracias.